Merhaba arkadaşlar, hoy los vamos a llevar de viaje a uno de los sitios más populares aquí en Turquía, que es propiamente en Antalya. Está ubicado en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, y lleva por nombre Side, que traducido desde su idioma original significa granada, ¿ok? Bueno, aquí vamos a estar disfrutando de unas maravillosas vistas. Esta ciudad, como ya les he contado en alguno de nuestros videos pasados, explorando la misma zona de la Panfilia, pues Side pertenecía, o era más bien, uno de los puertos más importantes de comercio. Aquí transitaba todo tipo de mercancías y se hacía mucho negocio para la época. Alejandro Magno también estuvo visitando esta increíble ciudad y estuvo ocupándola también en su tiempo. Aquí, como pueden ver, tenemos unas vistas del teatro que hay en el interior de Side. Esta región es categorizada como una de las regiones con mayor número de teatros por habitantes, ¿no? Para aquella época. Todavía se conservan muy bien. Aquí podemos ver algunas de las ruinas. Y no solamente tenemos las vistas del teatro, que es uno de los sitios más concurridos para este teatro, pues hay que pagar una entrada, por supuesto, pero tenemos también mucho al aire libre. Ya van a ver en otras de las imágenes que tenemos aquí cómo nada más caminando la ciudad nos podemos encontrar con diversas obras, ¿no? Y que todavía están pues presentes estas esculturas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es propiamente el templo de Apolo. También podemos explorar en la ciudad hermosa, una hermosa costa. Hay mucho que ver en esta área. Tenemos también el ágora, la puerta de la ciudad, que es hermosa, el palacio episcopal, una basílica, entre muchas otras cosas. Aquí caminas y te topas con historia. Hay rocas, hay bases por toda la ciudad que nos hablan de ese espléndido pasado que tuvo esta ciudad, ¿no? Y que vio llegar a grandes de la historia. Como ya lo hemos hablado en algunos de nuestros otros videos, el credo que se profesaba por los colonos de esta región, en este caso los griegos y los romanos, era un credo politeísta, es decir, creían en diversas deidades y diversos dioses. Y no es la excepción a la regla esta zona y la región de la Panfilia, por supuesto. Por ello que esa estructura que vimos anteriormente, el templo de Apolo, se creó basada en la cosmovisión que tenían estas personas, ¿no? O los dirigentes de aquella época. De hecho, si estudiamos un poco y nos vamos a revisar a qué se dedica esta deidad o qué hace esta deidad propiamente, vamos a enterarnos de que Apolo como tal era un dios, o considerado, ¿no?, un dios grecorromano de la luz, el arte y la belleza. Por lo tanto, la estructura o el templo de Apolo en la ciudad de Side se construyó justo en la entrada del puerto, como una señal de advertencia para potenciales ataques de piratas, ¿no?, que quisieran entrar en la ciudad, para simular o para dar a conocer de que la ciudad estaba bajo la protección de Apolo, ¿no?, el dios de la luz, del arte y de la belleza. De esta forma, como se obtiene, ¿no?, esa estructura con largas columnas que están perfectamente alineadas y ubicadas en toda la entrada del mar Mediterráneo, que hace que la ciudad luzca con una vista espléndida y muy armoniosa. Como un dato importante, nos encontramos con el hecho de que cuando los primeros colonos llegaron a la región de la Panfilia, o llegaron a esta hermosa zona, llegaron directamente desde Grecia, ellos hablaban su propio idioma, pero se toparon con una población de indígenas o de nacionales del área, por supuesto, de personas locales del área, donde tenían su propio idioma, que fue tan fuerte que terminaron por influir, ¿no?, en el idioma griego como tal. Entonces, la influencia de la lengua indígena fue tan importante que los colonos olvidaron su propia lengua griega nativa y comenzaron a utilizar propiamente el idioma local, ¿no? Sin embargo, conservaban lo que es el alfabeto, pero hablaban en su idioma local. Lo mismo que sucede, o que sucedió más bien, con la población de aquí de Konya, en el área de Sile, donde yo les mostraba un poco de la iglesia y las inscripciones que se encontraron ahí en la iglesia, donde el alfabeto utilizado era griego, pero en realidad la lengua no es griega, sino la lengua pertenece a la primer lengua utilizada aquí, ¿no?, por los regionales. Ok, entonces, bueno, aquí en las excavaciones que se han hecho en Side, pues se han mostrado, revelado varias inscripciones que están escritas en el sidético, que es la lengua local. Y esas inscripciones datan de los siglos 3 y 2 antes de Cristo.
y pues aún permanecen sin descifrar. Pero lo importante aquí es que dan testimonio de la lengua local que todavía se utilizaba varios siglos después de la primer colonización, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con la historia de esta ciudad? Bueno, después de la toma por Alejandro Magno y de la lucha que se libró pues en el año 333 a.C., la población se propuso entrar en contacto como tal con la cultura helenística que floreció grandemente en esta región desde el siglo IV hasta el siglo I a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, Cide cayó bajo el control de uno de los generales que habían en aquella época, que posteriormente se proclamó rey de Egipto en el año 305 a.C. De esta forma, la dinastía tolemaica controló Cide hasta que fue conquistada posteriormente por el imperio selyúcida, que tenía su capital en la ciudad de Konya. Esto fue en el siglo II a.C. Sin embargo, pues a pesar de dichas ocupaciones, Cide consiguió mantener cierta autonomía y prosperar hasta convertirse en un importante centro cultural. De ahí la magnificencia de los teatros, de las esculturas, que hoy, a pesar del pasar del tiempo, siguen manteniéndose en pie, gran parte de ellas. Es maravillosa esta ciudad, es increíble, la pueden explorar de día, de noche, y aún va a seguir contando con esta belleza y una atmósfera que sin lugar a duda transporta en el tiempo, como lo hace todo aquí en Turquía.